Hola, buenas noches, compañeros, ¿se me escucha? Sí, doctor, se le escucha. Sí, doctor, buenas noches. Muy bien, muchas gracias. Tengan todos buenas noches. Vamos a dar inicio con la segunda sesión de este módulo que está titulado Jurisprudencia en materia civil y familiar. Bueno, creo que hoy día estamos un poco más de compañeros conectados. Bueno, entiendo también que la anterior clase seguramente ha sido grabada, entonces van a poder observar los que no han asistido para poder tal vez interiorizarse un poquito de lo que hemos hablado en la última clase del día sábado. Bueno, a ver, recapitulando un poquito, el sábado pasado habíamos ya abordado un tema inicial sobre el tema de la jurisprudencia como fuente del derecho. Básicamente habíamos hablado sobre este tema de el sistema jurídico continental y el sistema jurídico anglosajón. ¿Y cuál ha sido la influencia de estos dos sistemas para que precisamente se vaya generando el derecho jurisprudencial o el derecho judicial? También habíamos hablado un poquito sobre la influencia de estos sistemas en el sistema jurídico boliviano y cómo a partir de los postulados de estos sistemas se han ido generando las primeras pautas para que se vaya precisamente generando el derecho jurisprudencial o en todo caso, ¿no? Darle de alguna manera la calidad de fuente a la jurisprudencia. En esta noche lo que vamos a hablar básicamente es, vamos a continuar con esta temática, vamos a seguir abordando este tema tan importante que es la jurisprudencia como fuente de derecho. El objetivo principal de esta clase es básicamente entender el papel que juega la jurisprudencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico y si ésta puede ser catalogada como fuente directa o no del derecho. Desde luego, para poder abordar esta temática necesitamos pues analizar algunos tópicos, ¿no? Concernientes al tema. Y en ese sentido, creo que es necesario primero abordar algunas temáticas, tales como primero entender qué es la jurisprudencia, ¿no? Primero debemos entender o debemos abordar ese tema, ¿no? De qué se entiende por jurisprudencia. Luego vamos a hablar un poquito de cómo la jurisprudencia se enmarca dentro de las fuentes del derecho. Posteriormente vamos a hablar también sobre las posturas doctrinales que consideran a la jurisprudencia como fuente del derecho y también aquellas posturas que consideran que la jurisprudencia no es una fuente directa del derecho. Y finalmente, pues vamos a analizar un poquito sobre la importancia de la jurisprudencia, y cómo cumple esta noción, la función de creadora del derecho. Entonces, son esos temas que vamos a abordar esta noche. Desde luego, si ustedes tienen alguna duda, alguna interrogante o algún aporte que quieran hacer durante el avance de la materia, lo pueden hacer para que así sea más didáctica esta clase y no sea yo el único que esté con la voz, con la palabra. Entonces, siempre las intervenciones son bienvenidas. Em, a ver, primero, ¿qué debemos de entender por jurisprudencia? A ver, como hemos manifestado al iniciar esta clase, en esta parte de la exposición, lo que vamos a hacer es mencionar algunas definiciones concernientes a la jurisprudencia. No sé si el anfitrión me puede permitir compartir algunas diapositivas para que así podamos hacer seguimiento de lo que vamos a ir avanzando. A ver, denme un segundito, voy a tratar de compartir algunas diapositivas.
No sé si se ve las diapositivas. No, no se ve, doctor. A ver, a ver. Ahora, Ahora sí, ¿se puede? Ah, ya, sí, se perfecto. ve. Gracias. Gracias, muy gentil. Ya. Bueno, como les había manifestado, ¿no? Eh, a ver, vamos a dar continuidad con ese tema que habíamos estado abordando en la última clase del día sábado. Como les había dicho, en esta clase básicamente lo que vamos a tratar de es entender un poquito cuál es el papel que juega la jurisprudencia dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Y para eso vamos a abordar algunas temáticas, ¿no? Que nos van a permitir entender precisamente este rol. Primero vamos a tratar de definir y conceptualizar a lo que se entiende por jurisprudencia. Luego vamos a hablar un poquito sobre la jurisprudencia como fuente del derecho y vamos a hablar de aquellas tesis positivas y las tesis negativas, ¿no? Las positivas que consideran a la jurisprudencia como una fuente directa del derecho y a las negativas que consideran a la jurisprudencia que, más bien que no consideran que la jurisprudencia sea una fuente del derecho. Y finalmente vamos a hablar sobre la importancia de la jurisprudencia como fuente creadora de derecho. Ahora bien, como les decía, en principio, para entender o para de alguna manera conceptualizar al concepto, o más bien al instituto de la jurisprudencia, debemos mencionar algunas definiciones, ¿no? En ese entendido, vamos a citar algunas definiciones de algunos autores que nos van a ayudar a llegar a una conclusión respecto a este tópico. A ver, en principio, vamos a citar al doctor Rolando Tamayo Salmorán, quien define a la jurisprudencia como la disciplina que describe y explica el derecho sin cuestionar su validez. Es decir, a partir de lo manifestado por este autor, la jurisprudencia tiene como propósito describir un determinado derecho y esto lo hace en los escritos de los juristas. Por otra parte, podemos mencionar también al profesor Eduardo García Maínez, quien refiere que la jurisprudencia tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y un lugar determinado. Además, indica que la jurisprudencia está vinculada al estudio de los problemas relativos a la interpretación y a la aplicación de la norma. Otro autor al cual podemos hacer mención es el profesor Ignacio Burgoa, quien dice que la jurisprudencia se traduce esencialmente en las interpretaciones y consideraciones jurídicas que hace una autoridad judicial respecto de uno o varios puntos de derecho. A esto añade este autor que la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades. Eh, a partir de estas definiciones, nosotros podemos colegir que la jurisprudencia es un conjunto de normas o reglas con las que las autoridades jurisdiccionales cuentan y que las mismas derivan de la interpretación de determinadas previsiones del derecho positivo, que precisan el contenido que debe atribuirse y el alcance que debe darse a una norma, y que al ser reiteradas en un sentido uniforme, son obligatorias para quienes deban decidir casos concretos regidos por aquellas previsiones. Entonces, como ustedes podrán observar, estas definiciones nos permiten entender, ¿no? Que la jurisprudencia básicamente tiene dos elementos principales, ¿no? Una vinculada a la interpretación y otra a la integración. Esto de la norma positiva. Y es un rol que se le atribuye particularmente a la autoridad jurisdiccional en diferentes materias, ¿no? En el caso boliviano, desde luego serán los tribunales de cierre los que sentarán esta jurisprudencia, básicamente el Tribunal Supremo de Justicia en materia ordinaria, el Tribunal Agroambiental en materia agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional en materia constitucional. También la teoría considera que en el caso boliviano, la jurisdicción indígena originaria campesina también establece de alguna manera precedentes jurisprudenciales. Si bien ellos no tienen una norma positiva como sucede en materia ordinaria, a partir de sus usos y costumbres, establecen ciertos lineamientos a momento de juzgar los conflictos que se resuelven
que en la práctica se vuelven pues una directriz que deben seguir las demás autoridades a tiempo de resolver casos análogos. Entonces, no está de más, digamos, resaltar esta situación muy particular, ¿no? que sucede en el caso boliviano. Entonces, a partir de estas definiciones, y haciendo un poquito mención a la conceptualización de la jurisprudencia, vamos a acudir a los conceptos que nos expone la profesora Carolina Schulman-Zahn, quien sostiene, ¿no? De alguna manera que la jurisprudencia ofrece varias vertientes o tiene varios significados, dice, ¿no? Ya nos expone ella un significado amplio, nos expone un significado restrictivo y otro significado técnico o material. En el sentido amplio, esta autora considera que la jurisprudencia es una ciencia. Básicamente es una ciencia del derecho, como muchas de las otras ciencias que abarcan, ¿no? En todo caso, una rama más del derecho, ¿no? Como muchas de las ramas que abarca la ciencia del derecho. Desde un punto de vista más restrictivo, la mencionada autora señala que la jurisprudencia puede conceptualizarse como la doctrina que establecen los jueces al resolver un caso y también puede entenderse como los criterios de interpretación de las normas que establecen los tribunales de justicia. Finalmente, desde un punto de vista técnico o material, esta autora señala que la jurisprudencia es entendida como una norma o una subregla que está contenida precisamente en una resolución de un tribunal, comúnmente un tribunal de cierre, que tiene su origen, dice, en la interpretación y la integración de las disposiciones legales o en la ponderación de las normas constitucionales o del bloque de constitucionalidad. Entonces, nótese que esta conceptualización que da la profesora Carolina Schul es muy similar, ¿no? A las diferentes definiciones que nos lanzan estos autores que han sido mencionados, donde se resalta, ¿no? Este tema de que la jurisprudencia tiene ciertos elementos comunes, como en este caso los habían mencionado, es el tema de la interpretación, la integración de la norma y que estas precisamente son establecidas por tribunales o autoridades jurisdiccionales, normalmente tribunales de cierre, ¿no? Entonces, esto desde luego en las diferentes materias que hemos ido mencionando. Entonces, con todo esto, nosotros podemos tal vez lanzar una primera conclusión, ¿no? Y tal vez podemos manifestar que la jurisprudencia es una de las fuentes del derecho mediante la cual la norma se actualiza y se integra, y que ésta surge precisamente del trabajo intelectual que realizan los juzgadores autorizados. Desde luego, cuando hablamos de juzgadores autorizados, estamos haciendo mención a determinadas autoridades, ¿no? Porque no se puede considerar jurisprudencia, por ejemplo, no sé, a la interpretación que realiza no sé, una autoridad del Ejecutivo, ¿no? Llámese un ministro o llámese tal vez a una autoridad, a una MAE, ¿no? De algún gobierno municipal o de algún gobierno departamental. Si bien en el ámbito administrativo esos lineamientos que hacen ellos sí se consideran de alguna manera algunos precedentes que deben seguir también las autoridades inferiores que están dentro de ese marco normativo, propiamente no están enmarcados dentro del concepto de jurisprudencia. Claro que también en este punto es pertinente tal vez hacer mención, ¿no? Que bajo el nuevo modelo constitucional que rige en nuestro país, dice, ¿no? El sistema del nuevo neoconstitucionalismo o la nueva generación del constitucionalismo, eh, postula, ¿no? Una organización de las autoridades que deben velar por la primacía de los derechos fundamentales. Y básicamente en la base de este sistema los posesiona, ¿no? A las autoridades jurisdiccionales, como son los jueces, los tribunales, también están ahí las autoridades administrativas y las autoridades de la jurisdicción indígena, originario, campesino. Entonces, bajo este sistema, esta teoría manifiesta que ellos tienen la principal tarea de garantizar la vigencia plena de estos derechos y son los primeros contralores, dice, de la Constitución. O sea, son los primeros que hacen un control de constitucionalidad de la vigencia de los derechos. Entonces, en ese entendido, ellos tienen facultades para poder interpretar la norma a partir de la Constitución. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que estas autoridades pueden, a partir de su interpretación, establecer ciertos precedentes, ¿no? Pero como les manifestaba, en este caso estamos hablando de la jurisprudencia como tal vinculada al ámbito judicial o jurisdiccional. En todo caso, no estamos hablando de los precedentes que puedan tal vez ser emitidos
o en todo caso en materia administrativa, ni siquiera en materia de la justicia indígena originaria y campesina, que como les dije, si bien tiene algunas similitudes, tiene pues otras variantes que están vinculadas a esa jurisdicción, ¿no? Entonces, como les decía, la jurisprudencia en este caso, ya a partir de su conceptualización, rescata esos elementos, ¿no? Que son la integración de la norma, la interpretación de la norma y el hecho de que esta tarea es realizada por autoridades jurisdiccionales autorizadas, en este caso hasta por ley, ¿no? Ahora bien, entonces, con todo esto podemos decir que la finalidad de la jurisprudencia es precisamente establecer a través de la interpretación cuál es el sentido de la norma y también esto con la finalidad de resolver casos concretos. O en todo caso, la jurisprudencia también tiene un rol muy interesante que es el de llenar ciertos vacíos que la normativa legal, en este caso la ley, deja abiertos, ¿no? Vacíos o lagunas jurídicas que precisamente la jurisprudencia va a cubrir a partir de la interpretación que hacen las autoridades jurisdiccionales. Ahora bien, una vez que hemos podido definir o conceptualizar de alguna manera la jurisprudencia, es importante, ¿no? Hacer mención, como les decía al principio de esta clase, de alguna manera ver en cómo se enmarca la jurisprudencia dentro de del sistema de fuentes del derecho. Para ello, de alguna manera vamos a hacer mención de las tesis que niegan que la jurisprudencia sea una fuente del derecho y también de aquellas tesis que, que más bien apoyan, ¿no? Esta noción de que la jurisprudencia es una fuente del derecho. Previamente a ello es necesario definir, ¿no? ¿Qué se entiende por fuente del derecho? No sé si alguno de ustedes, tal vez los que estamos ahorita en clases, podamos lanzar algunas definiciones de qué es lo que entendemos por fuente del derecho, porque esto es algo que ya se nos había enseñado desde la universidad. Entonces, no sé si algunos de los colegas, desde luego la participación siempre es bien ponderada, entonces no sé si tienen algunos de ustedes alguna aproximación a la definición de lo que se puede entender por fuente del derecho. Bueno, tomando en cuenta que, bueno, no hay compañeros que quieran intervenir, pues vamos a continuar, ¿no? Con esta clase. Como les decía, en este punto es importante definir qué es lo que se entiende por fuente del derecho. Bueno, básicamente las fuentes del derecho son aquellas que dan origen a las normas jurídicas que regulan las relaciones sociales. Además, el valor de las fuentes es de vital importancia porque éstas permiten a su vez la producción de otras reglas de carácter obligatorio para quienes comparten la vida en común en un tiempo y un lugar determinado. ¿Eso qué quiere decir? O sea, que la fuente, al margen de ser una productora de normas, tiene también la posibilidad de subproducir otras normas, ¿no? Otras subreglas. De ahí que precisamente se hace de alguna manera alguna clasificación de cuáles son los tipos de fuentes que existen dentro del sistema de fuentes que se conoce la doctrina. Entonces, un ejemplo claro, ¿no? La Constitución establece normas que a su vez pueden ser interpretadas y de ahí rescatarse otras subreglas, ¿no? A partir de la interpretación que hacen las diferentes autoridades jurisdiccionales. Entonces, nótese que una fuente del derecho precisamente tiene esa cualidad y para ser considerada una fuente directa o ser considerada una fuente una fuente material o una fuente formal, precisamente debe de alguna manera reunir todos estos elementos, ¿no? Entonces, las fuentes del derecho son aquellas que van a permitir precisamente crear las reglas que ponen de alguna manera ciertos límites o establecen el deber ser de una sociedad, ponen ciertos límites a la conducta de los sujetos que conviven dentro de un determinado conglomerado social y establecen las normas del deber ser. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros debemos de entender por fuente del derecho. Y esto se hace mención a esto precisamente porque es a partir de este concepto que nosotros vamos a ir viendo si la jurisprudencia puede ser o no categorizada como una fuente de derecho, por lo menos como una fuente directa de derecho.
Entonces, pero también es necesario en este punto hacer mención a los tipos de fuentes del derecho que existen dentro del sistema, ¿no? En ese entendido, es importante mencionar que existe una serie de clasificaciones de las fuentes del derecho. Entre las más importantes, tal vez podemos encontrar a las fuentes directas, a las fuentes indirectas, a las fuentes materiales, a las fuentes formales, a las fuentes escritas, a las fuentes no escritas, a las fuentes internas, a las externas, a las estatales, a las extratales y entre muchas otras que desde luego van respondiendo a los diferentes sistemas jurídicos que se van diseñando, ¿no? Con la evolución del derecho. A ver, si recapitulamos un poquito sobre las fuentes directas e indirectas, podemos decir que las fuentes directas son aquellas que encierran en sí la norma que va a generar otra norma. Ahí, por ejemplo, está la Constitución, en la teoría moderna del derecho están los tratados internacionales también, está la ley, desde luego, la costumbre y otras más que conocemos. Por otra parte, tenemos a las fuentes indirectas. Básicamente, estas son aquellas que ayudan a la comprensión y la producción de la norma. Pero, desde luego, estas no le dan una existencia a la norma, ¿no? En todo caso, ahí encontramos el típico ejemplo que sería la doctrina. La doctrina que sirve precisamente para la comprensión y la producción de una norma. Luego tenemos a las fuentes materiales y a las fuentes formales. Las fuentes materiales son todos los factores que nutren a las fuentes formales. Por ejemplo, ahí tenemos la naturaleza de las cosas, la tradición, el interés social, la opinión popular, los intereses económicos o políticos y todos aquellos que dan origen a una fuente formal. O sea, son la justificación o la razón de ser de las fuentes formales. Por su parte, las fuentes formales son propiamente las fuentes directas. Ya lo habíamos mencionado hace un momento. Ahí tenemos como ejemplo la Constitución, los tratados, la ley, etcétera. En lo que respecta a las otras fuentes, creo que sus nombres ya de pronto explican, ¿no? Su conceptualización, como las fuentes escritas, aquellas que están precisamente plasmadas en documentos, las fuentes no escritas que devienen precisamente normalmente de temas de tradiciones, de costumbres, de usos, etcétera, que en este caso podrían emerger, por ejemplo, de los usos y costumbres de las comunidades o los pueblos indígenas originarios campesinos. Luego tenemos las fuentes internas que de pronto ya responden a las normativas o a aquellas fuentes que están vinculadas a un territorio concreto. Las externas, obviamente, que es aquellas que no están estipuladas dentro de un territorio, sino más bien son aquellas que son tal vez rescatadas como por ejemplo la legislación comparada que nos puede servir como una fuente para la creación de derecho. También tenemos las estatales y las extraestatales, ¿no? Que las estatales que son las que provienen precisamente de un determinado estado y normalmente son dictadas por un gobierno, ¿no? Estas pueden responder, por ejemplo, a políticas públicas, a políticas sectoriales o a temas socioculturales también, ¿no? Y las extraestatales, que como su nombre lo dice, son pues ideas o nociones que son rescatadas de otros estados. Entonces, existe una serie una variedad, digamos, de fuentes que pueden ser precisamente utilizadas a tiempo de crear derecho. Entonces, dentro de esta clasificación, precisamente, la que más nos interesa son las fuentes directas y las fuentes formales o materiales, en todo caso. Entonces, es precisamente ahí donde nosotros queremos aterrizar en esta clase y queremos ver si la jurisprudencia puede estar enmarcada dentro de lo que se entiende una fuente directa. Entonces, ahora que hemos visto esta clasificación, como les decía hace un momento, debemos un poquito hacer un poquito de análisis de lo que de las tesis que consideran a la jurisprudencia como fuente de derecho y aquellas tesis que niegan esta situación. A ver, entre las posturas que consideran a la jurisprudencia como fuente del derecho, tenemos a las siguientes. Primero, está la tesis expuesta por los autores Colín y Capitán, quienes consideran que la jurisprudencia debe ser catalogada como costumbre, o más bien o debe ser equiparable a la costumbre. Entonces, bajo esta noción, se sostiene que la jurisprudencia debe ser asimilada a la costumbre, pues, según esta corriente, el derecho judicial adquiere reconocimiento
ante la repetición de sus sentencias, y siendo una forma consuetudinaria de derecho, tiene características particulares y similares a la costumbre. Por lo tanto, bajo la égida de esta escuela, la jurisprudencia se constituirá una fuente de derecho en la medida que la misma sea resultado de la aplicación de la aplicación del derecho de manera repetida y constante. Además, esta repetición tiene que ser uniforme y coherente. Y desde luego ello tiene que revelarse como un criterio o una pauta general y un hábito de modo constante, de manera que esta pauta sirva como un parámetro de interpretación y de aplicación de las normas jurídicas. Entonces, esta teoría básicamente nos dice que las sentencias constantes y uniformes que emanan de los tribunales de cierre, que han resuelto ya casos con un similar criterio o casos análogos, tienen, dice, ¿no?, la fuerza de derecho y por lo tanto se constituyen una fuente directa del derecho. Entonces, básicamente lo que postula esta tesis es que el uso repetido de una particular interpretación que pudiera realizar algún tribunal de cierre constituye, dice, una pauta o un criterio general, y esta a la vez genera derecho y por lo tanto se constituye una fuente directa del derecho. De ahí que la asimilan a la costumbre, ¿no? Porque la costumbre precisamente está vinculada a la repetición de ciertas actitudes o actividades, ¿no? Practicadas o prácticas vinculadas a determinados grupos sociales, ¿no? Entonces, en este caso, los autores que defienden esta tesis sostienen precisamente que el uso repetido de ciertos criterios emitidos por las autoridades de CIESDE o los tribunales de CIESDE de un determinado sistema jurídico y que constituyen criterios o pautas generales, generan, dice, un hábito, ¿no? Un hábito constante en la manera de interpretar y aplicar las normas jurídicas y por lo tanto, estas se constituyen fuentes directas del derecho. Otra de las tesis que sostiene que la jurisprudencia es considerada una fuente directa del derecho, es aquella que está vinculada a los principios de la jurisprudencia. Y en este caso, los autores como Castanto Beñas, que sostienen esta tesis, señalan, ¿no?, que la interpretación que hacen los tribunales superiores de justicia respecto a los principios generales de derecho hace que dichas interpretaciones se constituyan en fuente del derecho. ¿Por qué? Porque la interpretación de un principio mantiene, dice, el carácter de fuente del principio interpretado. En otros términos, el hecho de que un tribunal de cierre interprete un principio general del derecho, per se significa que esta interpretación es una fuente del derecho, porque esta calidad la adquiere por el solo hecho de estar interpretando un principio general del derecho. Sobre esta tesis, el autor Castanto Beñas, ya mencionado, señala de manera textual, ¿no? Esto se los voy a leer un poquito acá, dice. El sentido dado por el Tribunal Supremo a los principios generales del derecho equivale a confundirlos e identificarlos con la antigua doctrina legal y por ende, dice, a facilitar la jurisprudencia como un camino para volver a ingresar en la categoría de fuentes directas. Entonces, nótese que bajo los postulados de esta escuela, el hecho de que un tribunal interprete un principio general del derecho hace que su interpretación, que se encuentra plasmada ya en la resolución de este tribunal, constituya, como se les había mencionado hace rato, per se una fuente del derecho. Pues la categoría de fuente la adquiere precisamente porque esta resolución o esta interpretación más bien está vinculada a un principio general del derecho que ya de pronto tiene la calidad de fuente directa. Entonces, es otra de las escuelas que defiende a la jurisprudencia como una fuente del derecho. Continuando con esta tesis o con esta postura que defiende a la jurisprudencia como una fuente directa del derecho, tenemos también a la tesis de la dirección sociológica idealista. Esta tesis señala que la jurisprudencia posee un valor práctico y superior a la ley, ya que en el caso concreto prevalece la decisión judicial, incluso dice esta tesis sobre las fuentes formales del derecho, con un alcance muy superior al que se puede asumir.
Entonces, según esta tesis, la jurisprudencia es una fuente indudable del derecho, ello debido a que son los órganos de justicia los que le dan una visión intelectual a la realidad a tiempo de solucionar el caso concreto, señalando el criterio al que debe someterse los tribunales inferiores. Entonces, esta escuela lo que postula básicamente es el hecho de que la interpretación que realizan los tribunales de ciencia respecto a una ley constituyen ya de pronto fuente directa del derecho. ¿Por qué? Porque esta interpretación de alguna manera le da una visión, llamémosla jurídica, a una realidad, es decir, a la realidad concreta que vive nuestra cotidianidad, la sociedad. Entonces, el hecho nomás ya de solucionar el caso concreto, según esta tesis, implica ya que se está generando una fuente del derecho, se está creando una norma. ¿Por qué? Porque la interpretación precisamente está vinculada a otras fuentes. Lo que hace el jurisconsulto o la autoridad jurisdiccional es precisamente interpretar una norma a partir de las otras fuentes, ¿no?, del derecho. Entonces, precisamente por ello indica esta tesis que la jurisprudencia ya per se tiene también la calidad de fuente directa del derecho. Finalmente, entre las tesis que defienden a la jurisprudencia como una fuente del derecho, encontramos a una doctrina intermedia. Esta doctrina intermedia también es defendida por el profesor Castanto Beñas, quien más bien sostiene que la jurisprudencia no es una fuente autónoma de producción jurídica. ¿Esto por qué? Porque la misma no se encuentra expresamente reconocida como fuente directa en la ley. Aquí nótese que le da ciertos realce al principio de legalidad que, como habíamos mencionado en la primera clase, era, ¿no?, la premisa suprema que regía el sistema de derecho continental, ¿no?, donde solamente eran reconocidos como fuentes aquellas que eran reconocidas por la ley. En esta doctrina, en esta tesis que es expuesta por el profesor Castanto Beñas, de alguna manera defiende esta postura, pero sin embargo, este autor también menciona que la jurisprudencia debe ser considerada como una fuente distinta, dice, a las otras fuentes del derecho, ya que ella deviene de la aplicación práctica de las otras fuentes. Es decir, que la jurisprudencia se constituye en una fuente debido a que se encarga de la sistematización de las otras fuentes del derecho. Entonces, lo que dice básicamente este autor es que si bien la jurisprudencia no puede ser considerada una fuente directa del derecho por el hecho de no estar reconocida expresamente por la ley, la misma es una fuente distinta a las demás fuentes porque su tarea principal es la de sistematizar a las otras fuentes del derecho. Y claro, desde luego en la práctica este suceso acontece, ¿no? Porque el jurisconsulto o la autoridad jurisdiccional a tiempo de interpretar una determinada norma, desde luego acude a las otras fuentes del derecho para poder establecer los alcances de esta norma, ¿no? Y con ello crear precisamente jurisprudencia o los precedentes vinculantes, ¿no? Entonces, esta doctrina que es expuesta por el profesor Castanto Beñas, desde luego no es tan aislada, ¿no?, a lo que sucede en la praxis, ¿no? Entonces, estas son las tesis, más bien las tesis que defienden de alguna manera que el hecho de que la jurisprudencia sea considerada como una fuente directa del derecho. Ahora bien, ya una vez concluida esta exposición respecto a estas tesis, vamos a hacer mención de aquellas posturas que no consideran a la jurisprudencia como una fuente del derecho. A ver, en relación a esta postura, encontramos en principio a quienes consideran que no corresponde a los tribunales de justicia el desarrollo, el desarrollo de la labor normativa. Según esta tesis, la labor de los tribunales de justicia se encuentra limitada exclusivamente al conocimiento y la resolución de los casos que conocen. Por consiguiente, según esta tesis, no les compete a los jueces determinar la organización de una sociedad, menos la dictación de leyes, puesto que esta facultad escapa de las funciones que se les ha asignado a estas autoridades. Entonces, según esta postura, el hecho de que los jueces se arroguen la facultad de crear derecho
contraviene la organización del Estado. Concretamente, va en contra del sistema de separación de poderes, puesto que de existir esta posibilidad para los jueces, el poder judicial, dice esta tesis, estaría invadiendo de alguna manera las facultades del poder legislativo. Desde luego, esta situación, a partir de lo que postulan los autores de esta tesis, no está permitida dentro de una organización de los estados modernos. Entonces, nótese que el principal argumento de esta tesis está vinculada al hecho de que en un estado existe una separación o una organización de la sociedad, del estado como tal, ¿no? Entonces, el hecho de que una autoridad jurisdiccional pretenda crear derecho implicaría la alteración de esta organización social. Entonces, por ello es que esta tesis señala que a los jueces, a los tribunales de ciese, no les corresponde el desarrollo de la labor normativa y su única labor debería estar limitada al conocimiento y la resolución de los casos que conoce. Otra de las tesis que defiende esta postura que niega la calidad de fuente del derecho de la jurisprudencia es la tesis que sostiene que las sentencias de los tribunales de justicia no contienen dos elementos muy particulares que contienen todas las normas jurídicas, las cuales son la generalidad y la abstracción. Es decir, que de acuerdo a esta postura, una sentencia judicial no propone ni manda un modelo de conducta general a seguir, ya que la sentencia únicamente determina cuál es el derecho que se va a aplicar al caso concreto. Entonces, nótese que en esta tesis que también niega la calidad de fuente de la jurisprudencia, resalta, ¿no?, el hecho de que una sentencia no contiene estos dos elementos de generalidad y abstracción que son propias de una ley. Ahora, en esa misma línea, el autor Clemente de Diego indica que la jurisprudencia simplemente hace una declaración concreta con fuerza de ley, pero únicamente para el caso que resuelve. Por lo tanto, no contiene los elementos, como se había mencionado, de abstracción y generalidad de una ley, por lo que la jurisprudencia no puede constituirse una fuente formal del derecho, puesto que la jurisprudencia carece de estos requisitos básicos para considerarla una fuente del derecho, ya que su producción está limitada por los hechos relativos al caso concreto y no por conductas o hechos que incumban a la generalidad de una sociedad. Entonces, la ausencia de estos dos elementos, que son la generalidad y la abstracción, según esta tesis, imposibilita que la jurisprudencia que es creada por precisamente las autoridades jurisdiccionales pueda considerarse una fuente directa del derecho. Otra postura, otra tesis que también niega la calidad de fuente del derecho de la jurisprudencia es esta, la que considera que la jurisprudencia no garantiza la seguridad jurídica. Según esta tesis o esta doctrina, la jurisprudencia no otorga, dice, la estabilidad que proporcionan las otras fuentes del derecho, como la ley o la costumbre. Pues al contrario, la jurisprudencia, dice, no se caracteriza por ser mutable, por ser dinámica y por ser cambiante, por lo que por lo que esta categoría nunca es estable, dice, nunca es estable. Entonces, al ser la seguridad jurídica un requisito y una condición básica de todas las fuentes del derecho, la jurisprudencia no puede ser considerada como tal, mucho menos si se toma en cuenta que su producción queda encargada a la arbitrariedad de un juez en la resolución de un caso concreto. Entonces, dicho en otras palabras, esta tesis lo que postula es que el arbitrio judicial atenta contra la seguridad jurídica e impide que la jurisprudencia pueda tener la categoría de fuente del derecho. Entonces, nótese que en este postulado doctrinal que defiende la tesis negativa de la calidad de fuente del derecho de la jurisprudencia, resalta el hecho de que la seguridad jurídica constituye una garantía de las fuentes del derecho. Y el hecho de que la jurisprudencia se caracterice por ser mutable, dinámica y cambiante,
no genera esa seguridad jurídica. Por lo tanto, no podría ser considerada como una fuente del derecho. Mucho menos, dicen, ¿no?, los autores que defienden esta tesis, por el hecho de que la jurisprudencia es desarrollada precisamente por una autoridad jurisdiccional, quien por su arbitrariedad precisamente no podría garantizar la seguridad jurídica que precisamente contienen todas las otras fuentes del derecho. Entonces, como les había mencionado, el arbitrio judicial, según esta tesis, atenta contra la seguridad jurídica e impide que la jurisprudencia pueda tener esta categoría de fuente directa del derecho. Entonces, todas estas tesis que hemos expuesto hasta el momento de alguna manera, pues han justificado, digamos, su postura, ¿no? Tanto las tesis positivas como las tesis negativas, para que de alguna manera se pueda o no categorizar a la jurisprudencia como una fuente del derecho. Entonces, como hemos podido advertir hasta este momento, existe pues una serie de posturas que consideran, ¿no?, a la fuente, a la jurisprudencia como una fuente formal y otras que no la consideran así. Y desde luego ambas posturas están nomás sustentadas en sus respectivos fundamentos y bueno, yo creo que a cada uno de nosotros nos toca, ¿no?, esta tarea de definir precisamente esta situación, puesto que siempre van a existir posturas disímiles, entonces no va a existir una regla general donde se pueda establecer si la jurisprudencia se puede categorizar como una fuente directa de derecho, como también van a existir posturas que defiendan esta situación, ¿no? Entonces, a nosotros nos tocará determinar por cuál de estas posturas nos inclinamos, ¿no? En todo caso, lo que nos interesa a nosotros en esta clase, como les había dicho, desde el objetivo o desde el objeto de esta clase, es establecer cuál es el papel de la jurisprudencia en nuestro ordenamiento jurídico y en qué medida, a partir de este análisis, se puede, de alguna manera, no sé si concluir que la jurisprudencia ingresa o no dentro de la categoría de fuente directa o no del derecho. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en esta última parte es precisamente es resaltar de alguna manera la importancia de la jurisprudencia como un concepto que tiene una función muy importante, que es la función creadora de derecho. Entonces, ya no nos interesa tanto, si se dan cuenta, ver si la jurisprudencia está reconocida como fuente directa o no de derecho, sino lo que nos interesa es analizar la contribución que ésta hace en la tarea de creación del derecho. Entonces, para eso vamos a ver algunas de las cualidades que tiene la jurisprudencia a tiempo de cumplir este rol. A ver, en esa medida, un primer elemento que se debe tener presente es que los jueces están llamados precisamente a adaptar el derecho a las nuevas realidades sociales y económicas que enfrenta una sociedad. Mucho más en estos tiempos donde existen cambios radicales en materias tecnológicas, informáticas y de globalización en general. Entonces, nosotros podemos afirmar con meridiana claridad que la labor de integración que realizan los jueces permite pues que en cada momento la norma se vaya adaptando a los problemas planteados por la realidad, ya que el único mecanismo para alcanzar la solución de cada caso concreto es precisamente a partir de la interpretación y la integración que hacen las autoridades judiciales. Entonces, y es precisamente a partir de esta tarea donde se van a establecer ciertas directrices generales para que los casos concretos, o más bien la integración y la interpretación de las normas, se encuentren de alguna manera influenciadas también por otros elementos no precisamente categorizados en la norma positiva, ¿no? Por ejemplo, el tema de ciertos valores éticos, valores sociales, valores morales, o consideraciones sociales, ¿no? Socioeconómicas, o cuestiones ¿qué se llama esto?
de alguna manera que son reclamadas por la sociedad, que deben ser consideradas, ¿no? A tiempo de aplicar una determinada norma a un caso concreto. Entonces, todas estas cuestiones precisamente las realiza una autoridad jurisdiccional o un jurisconsulto a tiempo de realizar la integración o la interpretación de una norma. Entonces, precisamente este primer elemento que nosotros mencionamos, que los jueces están llamados a adaptar el derecho a las nuevas realidades sociales y económicas, están vinculadas a dos tópicos importantes. Uno primero, que es la adaptación de las normas a las circunstancias actuales e imprevistas. Muchas veces sucede que hay normas que por su data, por su tiempo de creación, ya no responden a nuestras realidades actuales y pues desde luego el legislador no puede darse a la tarea de actualizar estas normas por una serie de situaciones que no merecen ser analizadas en este caso. Y es ahí donde ingresa, ¿no? El rol del juez. El juez precisamente a través de su interpretación o integración hace una adaptación de estas normas a las realidades o las circunstancias actuales. Otro tópico que abarca este primer elemento está vinculado a que la jurisprudencia o el rol interpretativo que realiza el juez permite ordenar el sistema jurídico, dando ciertos espacios y cabida a nuevas concepciones, a nuevos derechos, a nuevas jerarquizaciones que no precisamente están plasmadas en las otras fuentes del derecho. ¿Esto qué quiere decir? Que es precisamente la labor hermenéutica del juez o en todo caso de la autoridad jurisdiccional que va a permitir de alguna manera realizar o plantear nuevos postulados jurídicos, ¿no? Donde se va de alguna manera materializar algunas concepciones o doctrinas nuevas que van a adaptar estas normas precisamente a estas doctrinas o estos postulados que van a tal vez de alguna manera proteger de mejor manera los derechos que son pues tutelados o los derechos que están en controversia en un determinado conflicto. Entonces, no cabe duda que la labor del juez es de vital importancia para el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el aporte de la jurisprudencia es no más relevante a tiempo de nosotros analizar las fuentes creadoras del derecho, puesto que precisamente por veces los lentos procesos de las adecuaciones legislativas han sido precisamente salvados por la actividad jurisprudencial que a través de las resoluciones de los jueces, resoluciones muchas veces creativas y adecuadas a las circunstancias actuales, logran pues aplicar la norma a los casos que se presentan en la realidad y que no precisamente se encuentran plasmados en la ley o en otras fuentes del derecho. Dicho en otros términos coloquiales, la norma legal no siempre es completa, ¿no? Ni siquiera la norma constitucional, pues al responder a diferentes cuestiones genéricas, dejan muchos vacíos que precisamente son abarcados por la jurisprudencia, que a partir de todo el orden jurídico establece el verdadero alcance de dichas normas a tiempo de resolver un caso concreto. Entonces, con base en estas aseveraciones, podemos tal vez colegir y concluir que la intervención de la jurisprudencia, particularmente en los casos de las lagunas y los vacíos legales, eh, se hace pues una tarea de primera necesidad y adquiere un papel protagónico en la creación del derecho, porque al margen de que esta no, o sea, al margen de llenar estos vacíos jurídicos, su labor interpretativa pues constituye una directriz en cualquier otra interpretación de la ley. Desde luego, ello permite armonizar el ordenamiento jurídico. Como les decía hace un momento, a través de la interpretación y la integración de la norma que hace la autoridad jurisdiccional, no solamente llena los vacíos o las lagunas legales o las lagunas que existen en las normas jurídicas que rigen nuestro Estado, sino también armonizan el ordenamiento jurídico porque le dan un alcance y establecen el sentido de cada norma que se aplica a un caso concreto. Con todo esto, nosotros podemos concluir que la jurisprudencia, desde luego, es una fuente del derecho que por su condición de fuente directa o indirecta, como quieran llamar los otros doctrinarios, pues hace, ¿no? Hace que
hace que realmente se genere un debate amplio, ¿no? En relación a la importancia que tiene a momento de contribuir en la creación del derecho, ¿no? Como les decía, desde luego existe un debate muy grande en la doctrina sobre el tema de que si esta es una fuente directa o no es una fuente directa, pero lo que sí es innegable es que la jurisprudencia contribuye, ¿no? A la integración y a la armonización del ordenamiento jurídico, ya que la labor del juez o de la autoridad jurisdiccional otorga de alguna manera cierta movilidad necesaria al ordenamiento jurídico, pues desarrolla y adecua las normas a los nuevos tiempos. Entonces, el aporte que hace la jurisprudencia, más allá de que ésta pueda ser o no considerada una fuente de derecho, es importante, ¿no? Porque, como les decía, su labor principal va a ser precisamente establecer el alcance y el contenido de las normas que precisamente son interpretadas por las autoridades jurisdiccionales. Bueno, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. No sé si tenemos alguna consulta, compañeros, para ir de alguna manera enriqueciendo más esta disertación y de esa manera podamos tal vez contribuir con algunos aportes a partir de la experiencia que todos ustedes tienen, ¿no? En el ámbito de su práctica jurídica. Entonces, no sé si podemos hacer algunas acotaciones, algunas dudas. Bueno, en vista de que no existen dudas, quería yo conversar un poquito con ustedes respecto al modo que vamos a evaluar este módulo. Yo quisiera que nos pongamos de acuerdo, esto tomando en cuenta que me imagino que todos ustedes tienen pues diferentes actividades laborales, entonces no podemos tampoco nosotros imponer actividades directamente que puedan perjudicar sus actividades. Entonces, miren, yo quería proponerles el desarrollo de tres actividades precisamente para que podamos con esto evaluar el aprendizaje en este módulo. No sé si van a estar de acuerdo conmigo. Una primera actividad que la tendríamos vencida la cuarta clase, que sería de este sábado, el próximo martes, ya la próxima semana en el sistema yo ya lo estaría subiendo, que sería un foro de debate donde desde luego cada uno de ustedes podría aportar con una opinión en relación a los temas que estamos abordando en estas clases. Y luego tendríamos un trabajo práctico donde vamos a analizar de alguna manera ciertos elementos que vamos a estudiar en las dos siguientes clases en relación al carácter dinámico y al carácter estático de la jurisprudencia. Entonces, vamos a identificar básicamente, ya adelantándonos un poquito, el tema del precedente jurisprudencial, el tema del obiter dictum, el tema de la ratio decidendi, ¿no? Entonces, queremos hacer un pequeño trabajo práctico, no muy complicado. Y finalmente, pues un ensayo que va a responder a la mayor nota del curso o del módulo, perdón. Entonces, ese ensayo, desde luego, ya tendría una ponderación superior. Y no sé si ustedes están de acuerdo o en todo caso podríamos solamente limitarnos a hacer dos trabajos, ¿no? Podríamos hacer un foro que valga unos 40 puntos y un ensayo final que valga pues los 60 puntos restantes. Y desde luego, como les había indicado, la participación también tiene una ponderación para cada uno de ustedes. Entonces, no sé si tienen alguna opinión al respecto o de lo contrario voy a yo nomás a
a poner en la plataforma, digamos, los trabajos que se van a realizar y pues tendrán que adecuarse a los mismos, ¿no? Este es el momento tal vez en el cual podemos ponernos de acuerdo, queridos compañeros. Sí, doctor, estoy de acuerdo. Yo pienso con los dos trabajos, el foro de 40 y el ensayo de 60. Muy bien, no sé si alguien más quiere Buenas hablar. noches, doctor. Sí, le habla Buenas. Vilma Centeno. Igual estaría de acuerdo en hacer dos trabajos, puesto que considero que es suficiente para que podamos desarrollarlos en este módulo y poder aplicar los conocimientos que podamos adquirir en estas clases que nos está dando. Considero que es suficiente dos trabajos. Gracias. Perfecto, la colega Doctor, Vilma. buenas ¿Alguien más? noches. Sí, buenas noches, doctor José Herrera, para fines de registro. Doctor, yo estoy de acuerdo también con los dos trabajos, pero solicitaría con el mayor respeto a su cátedra que la presentación de los trabajos sean los días domingos, por favor, doctor, para que nos pueda dar el tiempo el fin de semana, porque usted sabe, las cuestiones laborales, siempre el fin de semana uno tiene un poquito más de tiempo y la presentación tanto del foro como del trabajo final sea el domingo. Por favor, doctor, ponga a consideración de suya. Gracias. Claro, claro, me parece pertinente lo que manifiesta el colega. Evidentemente, los de lunes a viernes creo que todos estamos ocupados con nuestras actividades laborales. Entonces se va a considerar esa situación y desde luego vamos a tomar en cuenta esto, ¿no? ¿Alguien más que quisiera decir algo? Bueno, creo que estamos conectados ahorita un total de 17 compañeros. Únicamente están interviniendo tres colegas, ¿no? El resto no sé si están conectados o no. Pero bueno, vamos a rescatar lo que han manifestado los tres colegas que han intervenido en este momento. Y sí, vamos a entonces quedar en que vamos a hacer solamente dos trabajos. Bueno, en todo caso, dos actividades, ¿no? La primera actividad va a ser un foro que lo vamos a subir a la plataforma y les vamos a comunicar con con la debida anticipación y como nos ha manifestado nuestro colega, el doctor José Alfredo Zera, vamos a tomar en cuenta que éstas se puedan desarrollar el fin de semana, ¿no? Entre sábado y domingo. Y el tema del trabajo final, que va a ser tal vez un pequeño ensayo o en todo caso un trabajo práctico, ¿no? Donde se pueda de alguna manera rescatar las habilidades que se puedan aprender en este módulo, ¿no? No se pretende hacer un trabajo teórico porque la teoría ya está en los libros, ¿no? Queridos colegas, en todo caso lo que necesitamos nosotros es generar algunas habilidades que nos permitan identificar en el caso de la jurisprudencia, ¿no? Todos los tipos de jurisprudencia que existen en nuestro ordenamiento jurídico, también las partes de las resoluciones judiciales. Y como les había anticipado el pasado sábado, vamos a hablar también un poquito sobre el recurso de casación en materia civil y familiar, que es básicamente el recurso a través del cual se genera la jurisprudencia en esta materia, ¿no? Por el momento estamos hablando en términos generales, estamos hablando de doctrina, general, ¿no? Del derecho, que es básicamente la base para poder entender el tema de la jurisprudencia, ¿no? Pero ya desde la siguiente clase vamos a hablar del carácter dinámico, del carácter estático de la jurisprudencia y ya vamos a ir aterrizando un poquito a las resoluciones de nuestro ordenamiento nacional. Entonces, siendo que no existe ninguna otra intervención más, miren, yo tengo otra clase más ratito, a las 9:15 tengo un examen y quiero pedirle un permiso a ustedes para poder yo abandonar esta clase en este horario, porque yo, igual que ustedes, sigo capacitándome, sigo haciendo otros cursos de posgrado. Entonces, hoy tengo programado precisamente un examen a las 9:15. Entonces, les voy a rogar que tal vez podamos concluir la clase el día de hoy hasta este punto que hemos tocado. Y pues el día sábado nos estaríamos viendo a las 7:30 en punto para poder dar continuidad con este módulo. Salvo que alguien más tenga que decir algo, por favor.
Bueno, en vista de que no hay ninguna intervención más, vamos a concluir la clase en este punto y los espero el día sábado. Muy agradecido por su participación y bueno, pues espero que el día sábado también puedan intervenir, espero que puedan participar porque desde luego, como se habían manifestado, la participación va a tener una ponderación especial. Muchas gracias y buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, colegas. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, doctor. Hasta la siguiente clase. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctor, y gracias.